Ser podcast. Los actos tienen consecuencias, ha dicho la embajadora de Marruecos, poniendo negro sobre blanco que lo que está ocurriendo en la frontera de Ceuta es una acción deliberada del país, utilizando las esperanzas de niños y de jóvenes que se lanzan al agua sin saber muy bien qué les espera al otro lado, jugándose la vida a la desesperada. Una represalia marroquí por acoger en España al secretario general del Frente Polisario, que se trata de COVID en un hospital de Logroño. Marruecos ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid y el presidente del gobierno español, tras desplegar el ejército e ir de viaje a Ceuta y Melilla, ha sido contundente. Deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. Tensión diplomática al máximo en la frontera más desigual del mundo, tan desigual que en cuanto Marruecos ha dejado de controlarla, miles de sus ciudadanos se lanzan al agua buscando llegar como sea a Ceuta, a España, a Europa. Han pasado 8.000. El gobierno español asegura que ha devuelto la mitad. En cualquier caso, asistimos a un grave problema humanitario en una ciudad, Ceuta, con solo 85.000 habitantes y atrapada como está entre la frontera y el mar. Y ese flujo se ha cortado esta tarde, pero están volviendo a entrar por decenas personas de nuevo. Nico Castellano. Sí, Pepa, efectivamente, decenas de personas que llevan más de media hora de nuevo nadando hasta esta zona. De hecho, algunas se han alejado ya hasta 3 espigones más allá. Está la patrullera de la Guardia Civil intentando conducirles hacia la costa. Todos los militares desplegados por la costa intentando recuperar a esas personas y conducirlas de vuelta a esa frontera que sigue abierta. Ahora vemos imágenes de lanzamiento de pelotas de goma, de cócteles de humo al otro lado de la frontera. Hay mucho bullicio, mucha más gente que se está acercando a la frontera y los militares que vuelven a tomar posiciones, Pepa, porque temen que la noche va a ser muy larga. Y lo que llega desde el resto de Europa son expresiones de solidaridad a nuestro país, sin que de momento sepamos si esas expresiones de apoyo se traducen en hechos. ¿En qué consiste ese apoyo, Griselda Pastor? Pues bueno, de momento en recordar a Marruecos que sus relaciones con la Unión pasan por el control de su frontera. Lo más importante ahora es que Marruecos cumpla con sus obligaciones de impedir las salidas irregulares, ha dicho la comisaria Johansson ante los eurodiputados, recordando que la inmigración es justamente el tema clave en las relaciones internacionales de Europa. Así están las cosas en el segundo día de este pulso que Marruecos le está echando a España, pulso entre dos países que no solo tienen que convivir, sino que se necesitan mutuamente. Habrá que hilar muy fino para salir de esta. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Saludo a dos habituales de los martes. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Elisa de la Nuez, secretaria general de iDerecho. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás bien, esa voz? Sí, nada. Vale. Estoy perfectamente. El desentrene de no hablar por la radio en toda la semana, vale. Y una habitual de cualquier día, Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día en 2 minutos, Aimar. Sanidad y las comunidades autónomas siguen debatiendo a esta hora de la noche qué hacer con el 1.700.000 personas de menos de 60 años, sobre todo trabajadores esenciales, que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de saber qué pasa con ellas. La propuesta que ha planteado el Ministerio esta tarde es ponerles la segunda de Pfizer, después de que un ensayo clínico haya confirmado que es seguro y que de hecho el cruce de vacunas, la primera de Astra, la segunda de Pfizer, aumenta la cantidad de anticuerpos que genera, pero hay comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña que quieren poner la segunda también de AstraZeneca. En eso están, ahora mismo lo están debatiendo y no
se descarta que se plantee la opción de que quien quiera pueda pedir voluntariamente la segunda dosis de AstraZeneca, pero que el criterio general sea ponerles la segunda de Pfizer. Hoy España ha bajado por fin del nivel de riesgo alto de contagio, estamos en riesgo medio, la incidencia en la media del país cae a 147 casos por 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se han confirmado 70 muertes más por COVID, pero estamos en el día con menos contagios nuevos desde agosto del año pasado. Un día terrible hoy en la lucha contra la violencia de género. Hemos conocido 2 crímenes machistas, los 2 en Cataluña. En ambos el hombre se ha suicidado después de matar a su pareja. Ya son 12 las mujeres asesinadas en crímenes machistas en lo que va de año. Y la abstención del PSOE y los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos han tumbado esta tarde un nuevo intento por impulsar la ley trans. El Congreso no ha admitido a trámite siquiera la proposición de ley que habían presentado los grupos minoritarios e independentistas. La presentaron para reactivar el debate, porque la ley trans original, la que redactó el Ministerio de Igualdad, esa sigue bloqueada en el seno del Gobierno. El PSOE dijo ayer que hoy facilitaría la tramitación de este proyecto, pero finalmente no se ha movido de la abstención, a pesar de que sabía que esa abstención iba a abocar la ley trans al fracaso parlamentario, como ha sucedido. Y en la contra de Hora 25... di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Manuel Javois, como muchos de nosotros hoy, buscando el centro de gravedad permanente. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Qué pena, me encanta. Sí, un día tristísimo, la verdad. Ya desde primera hora, cuando se conoció la noticia, según ha avanzado el día, hemos ido sabiendo más cosas, pero no hemos sabido de qué ha muerto Franco Battiato. Me encanta que ese enigma indescifrable, que siempre ha sido él, se haya fallecido y nadie sepa por qué. Estaba enfermo, es obvio, pero no hay más pistas, y que el misterio lo cultive el escritor, el artista, incluso los intérpretes, que al fin y al cabo son otras personas en sus obras, no tiene comparación con que ese misterio lo exhiba en su vida, en sus canciones y en su muerte, un tipo dedicado a estar siempre encima de un escenario. Sé fiel a ti mismo, sé fiel al misterio, escribió Emily Dickinson. El resto es perjurio. Descanse en paz, Franco Battiato. Y además, ¿para qué queremos saberlo? Un beso, Javois. Un beso enorme, chao, hasta mañana. Hora 25. Pepa Bueno. Estamos en una situación diplomática grave, pero antes de que se imponga el análisis político, no quiero olvidarme de que hoy hemos visto imágenes dramáticas y tiernas a la vez del ejército español y de las fuerzas de seguridad desplegadas en Ceuta. Un submarinista de la Guardia Civil salvando del agua a un bebé de pocos meses. Un niño que llega chorreando a la playa y se abraza a un militar. Traslados en brazos de personas con hipotermia. Todas esas imágenes las pueden ver, si quieren, en cadenaser.com. Un ejército empleándose en salvar vidas, porque lo que algunos llaman invasión se trata en realidad de la llegada masiva de niños, de familias enteras y de jóvenes, de muchos jóvenes, pero claro, hasta una cifra de 8.000 en una ciudad de 85.000 habitantes. Y ante la pasividad o la complicidad de Marruecos. Abro ya una primera ronda sobre la gravedad de lo que está pasando. No estamos ante una crisis migratoria al uso. Jesús. No es al uso, porque en este caso hay una coincidencia absoluta en todos los análisis de los especialistas y las informaciones directas que tenemos, ¿no? Se trata de un movimiento impulsado, empujado por las propias autoridades marroquíes, ¿no? Y parece que todos los analistas, incluidos a los que he escuchado atentamente en el bloque de las 9, en Hora 25,
pues parecen coincidir en dos factores que lo provocan, ¿no? Pues la atención médica al dirigente del Polisario en Madrid, en La Rioja, y por otro lado la resistencia o la negativa de España a reconocer la soberanía marroquí en el Sáhara, ¿no? Digamos que el origen fundamental de lo que está ocurriendo estos 2 días, que es el movimiento migratorio más grave y más intencionado y más masivo que hemos vivido, está 1000 kilómetros al sur, ¿no? No está en Ceuta el origen, ni en la frontera marroquí con Ceuta, sino en el conflicto del Sáhara. En ese conflicto permanente sobre el Sáhara, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver esa declaración de Trump el 10 de diciembre de reconocimiento al Sáhara y el hecho de que Marruecos es el principal cliente de la venta de armamento de Estados Unidos, ¿no? Bueno, por dar esas pinceladas, me parece que interesa mucho trasladar a la UE y trasladar al mundo esas imágenes que comentabas, que las que estamos viendo, ¿no? En estas horas de ese bebé pues salvado por un militar español, o esos niños que se abrazan a los militares. Hay que dejar muy claro al mundo que todo eso está provocado y empujado por un gobierno concreto, que lo que estamos viviendo es la consecuencia de ese chantaje permanente que Marruecos maneja con los movimientos migratorios, con el grifo migratorio, a la hora de mantener y defender sus posiciones respecto al territorio saharaui fundamentalmente, ¿no? Isabel. Pues coincido básicamente con Jesús. Yo creo que hoy es un día duro, un día triste, y un día en el que hemos visto también la peor cara de Marruecos y de su gobierno y de su política, porque yo no tengo ninguna duda de que aquí hay un punto de chantaje e incluso de extorsión, jugando con vidas humanas, porque al final a los que empujan a que salten o a los que invitan a que crucen porque la gendarmería mira para otro lado, se juegan la vida, y me pone especialmente triste el tema de los menores y de los niños. Yo miro las fotos y veo a niños que por la altura calculo que tienen 11, 12 años y pienso en mis hijos y sinceramente se me encoge el corazón, ¿no? Y bueno, creo que ha hecho muy bien el gobierno y Pedro Sánchez en acudir al sitio, al lugar. Ceuta, como bien decías, está asustada y eso también es comprensible. En una ciudad con 85.000 habitantes que de repente ve llegar a 8.000 personas, es normal que cunda el pánico y que el gobierno cierre filas, esté allí, pise el terreno. Y acompaña al presidente de Ceuta, que también quiero destacar que es un presidente que ayer estuvo hasta altas horas de la madrugada dando la talla y hoy ha tenido un discurso bastante de cierre de filas con el gobierno y bastante sólido y bastante llamando a la calma, lo cual creo que es en lo que deberían de estar todos y es de agradecer, ¿no? Y bueno, espero que la Unión Europea, más allá de mensajes de ánimo y de respaldo y de advertencias de que la frontera terrestre o marítima de España es la frontera de Europa, se implique más, porque esto es una cosa de todos, esto no es una cosa ni de Ceuta, ni de Andalucía cuando nos toca Andalucía, ni de España, esto es una cosa de la Unión Europea. Y a Marruecos hay que hacerle una advertencia seria y poner ya unos límites. Buena vecindad, aliado estratégico, todo lo que sea, estupendo, es la línea, pero someternos a extorsiones y a chantajes de un país donde además hay que recordar que hay un déficit democrático importante y unas carestías en derechos humanos que se ven cada vez con más claridad, pues no. Elisa. Sí, no, muy de acuerdo, ¿no? Está claro que estamos ante algo distinto a una crisis migratoria habitual, ¿no? Esto es un chantaje, no es la primera vez, pero quizás sí, ¿no? Con estas, digamos, dimensiones y claro, esto de alguna forma hay que hacerle frente. Yo creo que ahí una posición de firmeza es imprescindible, en primer lugar por parte del gobierno y también de la oposición en la medida en que sean capaces de ponerse de acuerdo, que yo creo que en una cuestión de estas es esencial, y también por parte de la Unión Europea, ¿no? Esto me recuerda también un poco el chantaje de Turquía, ¿no? Con la inmigración de los sirios, ¿no? Que al final, pues si no haces lo que yo quiero, pues abro las fronteras
y tienes un problema, porque es evidente que no es posible asimilar en una ciudad tan pequeña como Ceuta estas cantidades de migrantes, ¿no? Y claro, es usar a la gente, ¿no? Al final es usar a su propia población, especialmente los más vulnerables, ¿no? Los niños o los más jóvenes, para conseguir réditos políticos o ventajas políticas, en este caso claramente el tema del Frente Polisario, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy firme y dejar claro que por aquí no se puede pasar, porque realmente, claro, es un arma que ellos tienen, el de la inmigración masiva, por así decirlo, que es un tema enormemente sensible, porque evidentemente puede desestabilizar no solo Ceuta, sino en general la entrada en España y la propia Unión Europea, y yo creo que hay que hacerle frente, y eso sí, hay que hacerle frente a ser posible todos juntos y sin resquicios, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos, porque vamos a desplegar a continuación toda la información, que es mucha, porque se va actualizando de hora en hora, y el contexto disponible para tratar de entender lo que puede venir. Lo primero, han convocado para mañana un Consejo Territorial urgente para abordar junto a las comunidades autónomas la situación de los niños y niñas que han migrado solos a Ceuta, ¿no? Es una convocatoria de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Y volvemos a Ceuta. Ese es el sonido del agua, y en Ceuta es de noche también. Nico Castellano, hola de nuevo. Hola Pepa, de nuevo. Es de noche y nos contabas en la portada que vuelven a intentar cruzar muchas personas. Llevas todo el día en esa frontera, en la playa del Tarajal. Vamos a intentar hacer un resumen que nos sitúe, Nico. ¿Cuánta gente hay ahora mismo dentro? ¿Cuántas personas se han devuelto? ¿Y qué va a pasar con los menores y las familias que están en territorio español? Pues este oleaje que hacías referencia en directo que estamos escuchando nos sitúa a muy pocos metros del primer espigón, el espigón fronterizo, donde se vuelve a desplegar en todo lo largo de ese espigón todas las unidades militares, porque siguen llegando a decenas de personas a nado. Hay una patrullera de la Guardia Civil que de hecho está ya muy adentro de lo que es el territorio español, las aguas españolas, intentando que algunos de esos jóvenes se dirijan a la costa. De momento no lo han conseguido. Otra barca de la Cruz Roja están en estos momentos rescatando otro grupo de niños, y hace unos instantes hemos visto otra de esas escenas. 3 niños de muy corta edad, 12, 14 años, pelados de frío, donde los militares les estaban intentando pues abrazar y que entraran en calor, pero han sido conducidos inmediatamente hasta la frontera. Es decir, esos niños, sin pasar ningún expediente jurídico, sin identificarles, como demanda Save the Children, como demanda otras muchas organizaciones, acaban de ser devueltos. Hemos visto otra vez carreras, Pepa, de los voluntarios de Cruz Roja con mantas térmicas, porque están llegando helados a esta hora de la noche. Ha vuelto a subir la marea y es más complicado cruzar esta línea. Y entre esos niños, esta mañana conocíamos a Bilal. Moi, je me nomme Bilal Traoré. Bilal Baya Traoré, tu vois. J'ai 15 ans. 15 años, Bilal viene de Mali y estaba muy sorprendido, Pepa, porque nadie le había preguntado ni su edad, ni su nombre, ni su país de origen. Estaba con un grupo de subsaharianos que aproximadamente han estado 5 horas al sol, nadie les ha entregado agua ni alimentos, se quejaban de que nadie les entendía en sus lenguas y que no podían ejercitar sus derechos. Algunos de Nigeria, algunos de Camerún decían que querían pedir asilo, habían venido andando desde Tánger después de que se corriera la voz de que la frontera estaba abierta desde hace prácticamente 48 horas. Testimonios que tenían muchos perfiles, Pepa, porque no solo son jóvenes subsaharianos, o la gran mayoría de los 8.000 que calcula Interior que ha entrado, porque ya te digo, no hay un registro oficial, aquí no hay una lista de nombres ni expedientes para la repatriación que se hayan puesto en marcha. De esos 8.000, la mayoría son marroquíes, pero hay personas de todas las nacionalidades. Vamos a escuchar también otro testimonio, el testimonio de otra de esas protagonistas de las últimas horas. En concreto, Mohamed, 35 años, vivía también del comercio informal, venía a la frontera, llevaba mercancías hasta Snidec, hasta Castillejo, la zona fronteriza aquí con Ceuta, que depende económicamente de que esté abierta la frontera, y esto es lo que nos contaba. Sí, atrás de la frontera hay mucha gente que quiere pasar en Ceuta, pero es muy difícil con agua, frío. Y ahora estamos esperando a volver, que va a ser... Los militares han dicho que tienes que volver. Sí, me ha dicho que va a llamarnos a Marruecos.
Yo para mí, de hecho, sale en cuando agua, los militares frío, Pepa fueron mejor que a salga coger a en agua. Mohamed y a llevarle en volanda, se tiró al agua, estuvo otra vez casi una hora en el agua, finalmente cansado volvió a salir a la costa y fue devuelto a Marruecos. Como le pasó a Fátima y a Mina, unas primas, la Fátima de más de 65 años, 20 años trabajando como empleada del hogar en Ceuta, es decir, desde que se cerró las fronteras por la pandemia no ha vuelto a trabajar, no tiene ingresos, y nos explicaba un poco cuál era su vida antes de que llegara el coronavirus y de que se le impidiera entrar a España. Sí, antes trabajan aquí en la casa de la mujer, todos los días vengo aquí, trabaja, entra a las 9:30, sale a las 2:30, también termina. Y con el salario que Ahora ganaba en nada. una casa española aquí en Ceuta, pues alimentaba a sus 4 hijos. Una de ellas tiene problemas graves de salud en la visión, su marido enfermo del corazón. Estaban desesperadas, mojadas, las veíamos, pasaban también varias horas hasta que finalmente pasaron por esa puerta que ahora tengo aquí enfrente, a unos 400 metros, que sigue abierta y donde a cuentagotas también, Pepa, pues sigue saliendo gente. Es imposible decirte, me preguntabas al Sí. inicio cuánta gente queda dentro, Ujú. porque en los parques hay muchísima gente, muchos también que se han adentrado en el Príncipe buscando familiares, referencias y ya están en vivienda, y esa va a ser una segunda fase de esta crisis, ¿no? Saber cuánta gente queda dentro, cuánta gente queda en las naves cerca del Tarajal, donde hay niños, donde hay familias enteras, donde sí están siendo atendidos directamente por Cruz Roja, y lo más novedoso quizás es que han salido un par de autobuses con destino al Seti, con lo cual hay personas que sí que se van a quedar en Ceuta porque imaginamos que están siendo conocidos o están siendo entrevistados para conocer sus posibles expedientes de asilo, etcétera, etcétera. Pero todo este grupo diverso, todas estas voces diversas, subsaharianos de muchos países de África Occidental, como hablábamos a las 9, de estas mujeres transfronterizas, de estos jóvenes que pensaban que iban a colarse en algún barco para ir a la península a buscarse la vida, son esos perfiles diversos de más de 8.000 personas, quién sabe cuántas exactamente, porque las dimensiones son muy difíciles de gestionar ahora mismo. Sí, Nico, gracias. No te despido, ¿eh? Cualquier novedad nos cuentas. Muy bien, por aquí seguimos. Gestionar la situación legal una a una, ya lo apuntaba Nico, ¿no? De 8.000 personas es una tarea inmensa. Y precisamente sobre las devoluciones en caliente nos ha explicado José Luis Rodríguez, abogado especializado en extranjería, que España solo puede expulsar por esa vía rápida a las personas migrantes si están atravesando la frontera, pero no una vez que están asentadas dentro. Estos chavales que hemos visto que están en una nave, a estos no le pueden aplicar una devolución en caliente, ellos ya están dentro del territorio de sobra, ya han pasado la vanguardia de las fuerzas de seguridad. Son personas que ya están dentro del territorio nacional y que, por lo tanto, tiene que aplicarse un expediente administrativo, bien de expulsión o bien de devolución, si han sido localizados en las fronteras o en sus inmediaciones. Secretaria General de Derecho, ¿cómo se gestiona esto cuando son 8.000 personas? Pues es dificilísimo realmente. Si quieres hacerlo bien desde un punto de vista jurídico, es que tendrías que desplegar allí muchísima gente. Es que estamos hablando de una cantidad de personas que expediente por expediente pues es muy complicado, ¿no? Yo creo que es la primera vez que entran tantas personas a la vez y además, como dice el abogado especialista, hay que distinguir entre los que, digamos, sí puedes devolver en caliente, los que ya no. Tienes que abrir expedientes a ver si los devuelves o los expulsas. Es decir, es un problema también burocrático, por así decirlo, y de gestión impresionante, teniendo en cuenta el número de personas que han entrado y presumiblemente los recursos de que disponen allí en Ceuta para tramitar estos expedientes. O sea, es un problema, claramente. Sí, y que siguen entrando, según nos cuenta Nico, que siguen entrando todavía, o sea que no sabemos a qué número definitivo nos enfrentamos. El gobierno español acusó el golpe rápidamente, desplegó el ejército y Pedro Sánchez, como saben, se ha ido a Ceuta y Melilla en una afirmación evidente de soberanía. Nieves Goicoechea, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Y en Ceuta ha repetido el mensaje institucional que había hecho en la Moncloa poco antes de partir. Sí, lo lleva haciendo desde esta mañana, desde este mediodía. Ha habido una inusual coincidencia también, Pepa, con Pablo Casado. Hablamos de un tema de Estado, evidentemente, la relación con Marruecos, así que el presidente ha querido mostrar esa firmeza que también ha querido mostrar Pablo Casado ante Marruecos y también, por supuesto, el apoyo y el respaldo del gobierno a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Pedro Sánchez, como decía, se ha desplazado esta tarde a Ceuta y Melilla, pues para recibir información de primera mano, estar allí con todas las autoridades, pero antes de ese viaje, en esa declaración del mediodía, pues ha querido mostrar esa determinación en el uso de todos los medios para resolver esta grave crisis política.
y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. Bueno, de momento esos medios son el reforzamiento, como ya hemos contado, policial de las fronteras y la ayuda del ejército español para aplicar lo que estabais comentando, esa política de expulsión inmediata. A la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla. Todo el gobierno, Pepa, es prudente en las expresiones ante la inacción de Marruecos. Interesa mantener la relación política y de amistad con un socio que siempre ha sido estratégico para España, pero el presidente no ha dejado de advertir que esa relación entre socios exige el respeto mutuo de las fronteras. Y ahora mismo el presidente, después del viaje a Ceuta y Melilla, acaba de publicar un tuit en el que agradece el trabajo de la policía, de la Guardia Civil, del ejército, en el trabajo que están haciendo en la frontera, y reitera lo que hemos venido diciendo, esa posición firme del gobierno para garantizar la seguridad y la integridad territorial. Sí, como tú anticipabas, el Gobierno no ha querido en todo el día relacionar la acción deliberada de Marruecos con la acogida sanitaria al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarse de COVID en Logroño. Explícitamente no lo ha dicho nadie. No sabemos el motivo real de esta nueva crisis, del malestar marroquí. Sabemos que la razón no es la atención sanitaria en España del jefe del Frente Polisario, porque ayer te lo dijo a ti, Pepa, sí, la ministra de Exteriores. A partir de ahí, pues todas las declaraciones confluyen en el mismo argumentario. Hay que garantizar la integridad territorial y respetar los acuerdos de vecindad. Quizá la única que ha ido un poco más allá es la vicepresidenta Calvo, que ha hablado de que esto es una agresión a España. Que consideramos que lo que se ha producido es una agresión a nuestra frontera, que eso no puede formar parte de las buenas relaciones de vecindad que mantenemos con Marruecos, que las vamos a seguir manteniendo porque somos países vecinos, cercanos. Hay una idea general y es que esto se va a resolver y que se va a ir resolviendo poco a poco. Sí hemos visto también, para terminar en este asunto de política de Estado, una unión de la coalición de gobierno. Yolanda Díaz apoya que se aplique esa política de legalidad internacional, pero teniendo en cuenta también, decía, los derechos fundamentales, especialmente de los menores. Nieves, gracias. Hasta ahora. Quien sí ha hablado con nitidez ha sido la embajadora de Marruecos en Madrid, cuando acudía al Ministerio Español de Asuntos Exteriores, convocada por la ministra González Laya. La embajadora le ha dicho a Europa Press que los hechos tienen consecuencias que se tienen que asumir, lo que les anticipaba en la portada. Más claro el agua, desde luego. Después su país la ha llamado a ella a consultas. Corresponsal en Marruecos, Sonia Moreno, buenas noches. Buenas noches, Pepa. ¿Algún pronunciamiento, Sonia, oficial en Marruecos? No, nada, silencio total. O sea, nada de nada. Y aunque es un país sin libertad de prensa, habrá que buscar pistas, ¿no?, en cómo lo están contando los medios ahí. Sí, hay poco. El periódico 360, cercano al poder, justificaba hoy la entrada de los miles de migrantes a Ceuta. Hablaba de situación precaria que atraviesa la población en la zona de Castillejos con el cierre de la frontera y el fin del porteo en el Tarajal, y también aludía a las buenas condiciones climáticas. Dicen que con marea baja y el agua caliente en mayo. Otro digital más crítico ayer sí mencionaba la crisis citada por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali. Y ahora, hace un rato, también se han hecho eco de la llamada a consulta de la embajadora marroquí en España, de Karima Ben Yais. Los motivos que apuntan, citando a fuentes diplomáticas marroquíes, es la acogida de Brahim Ghali en España, la entrada de los 6.000 migrantes a Ceuta y la visita del presidente Pedro Sánchez a Ceuta y Melilla. La comparecencia ha sido inmediata porque está prevista que la vean mañana en el Ministerio de Exteriores de Rabat. Así que si esta mañana ha visto a la ministra Laya y ya la han convocado para mañana en Marruecos, ha sido bastante rápido la llamada. Sonia, gracias. Gracias, buenas noches. ¿Y cuáles son los hechos? Por utilizar las palabras de la embajadora marroquí. Uno de ellos, desde luego, está en el hospital de Logroño, donde se recupera a Ghali, el secretario general del Frente Polisario. ¿Cómo se encuentran, a Castellanos? El gobierno de La Rioja nunca ha dado una respuesta clara sobre el ingreso en el Hospital San Pedro de Logroño del líder del Frente Polisario. Desde Salud siempre se han acogido al derecho de confidencialidad de los pacientes para no aportar ningún dato sobre el estado de salud de Brahim Ghali. Pero según fuentes consultadas por la SER, su evolución es favorable y está ya en planta y estable. Ghali ingresó hace un mes en el San Pedro de Logroño, en la unidad de cuidados intensivos, afectado por COVID y con múltiples complicaciones por su estado de salud con otras patologías. Y todo esto tras ser trasladado en un avión medicalizado que llegó de Argelia al aeropuerto de Zaragoza, donde le esperaba una ambulancia que lo condujo a la capital riojana. La ministra de Asuntos Exteriores confirmaba este hecho y decía que se le atendía en España por razones humanitarias. Estaremos pendientes de la evolución de este paciente complicado en La Rioja, que tiene una citación como imputado el próximo 1
de junio en la Audiencia Nacional, si su estado de salud lo permite. Y la tercera pata política de esta historia es la Unión Europea. Ceuta no es solo la frontera sur de España, es obvio, es la frontera sur de Europa. Durante todo el día, corresponsal Griselda Pastor, han llovido muestras de apoyo a nuestro país. Sí, desde esta mañana en la sede del Europarlamento, donde la comisaria Johansson ha dicho que Marruecos tiene la obligación de controlar su frontera, hasta esta tarde, cuando Borrell ha asegurado que Ceuta es para la Unión la frontera europea. Que Ceuta es la frontera europea con Marruecos y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles, que sin duda la mayor prioridad es tratar de evitar que haya muertes de personas que tratan de cruzar a nado, que haya muertes de inmigrantes, y devolver la normalidad a Ceuta, gravemente perturbada por estos acontecimientos. Bueno, Borrell ha sido el encargado de hablar con Sánchez para garantizar el apoyo europeo, mientras la Comisión cruza los dedos, la verdad, para que Marruecos entienda su mensaje, porque nadie desea, con el problema abierto de Oriente Próximo, tener que comenzar ahora un pulso inesperado visto desde Bruselas con Rabat, aunque es evidente que el acuerdo de asociación incluye mecanismos en caso de problemas. Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, muy buenas noches. Buenas noches. Josep Borrell ha dicho hoy que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España. ¿Qué es hacer lo necesario? ¿En qué se traduce esa oferta y esa solidaridad? Bueno, por supuesto hubo hoy y habrá seguramente en los próximos días contactos entre la Comisión Europea, o sea, el alto representante Borrell, pero también el vicepresidente Schinas y la comisaria Ylva Johansson, con las autoridades de España para gestionar esta crisis y trabajar juntos en una solución. Y no hay que olvidar que España es un beneficiario importante de los fondos europeos para gestionar la migración en general. Y por fin nuestra agencia Frontex está en la zona para dar apoyo a las autoridades españolas en la gestión de los flujos migratorios en general y la lucha contra los traficantes. ¿Se debe seguir diplomáticamente abordando este tema como un asunto bilateral España-Marruecos o debe emplearse la diplomacia europea también? Estamos hablando de la frontera sur de Europa. Mira, la UE y Marruecos tienen relaciones estrechas y eso desde muchos años. Entonces, tenemos una asociación sólida y estratégica con este país y se trata de gestionar juntos la migración. Eso forma parte de nuestra relación con Marruecos y creo que eso está claro para ambas partes. Así que no dudo que con diálogo encontraremos una solución a esta situación con Marruecos. La embajadora de Marruecos en Madrid ha dicho hoy que los actos tienen consecuencias. Suponemos que es una referencia velada a la acogida sanitaria por parte de España de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. No sería la primera vez que un país tercero intenta presionar utilizando la inmigración como instrumento. ¿Temen llegar a una situación parecida a lo que vimos con Turquía cuando la crisis de Siria? Mira, como lo he dicho, tenemos una crisis de momento y se trata de resolver esta crisis ahora y eso se hará con Marruecos utilizando el diálogo que tenemos con este país. De momento la prioridad es devolver la tranquilidad, la normalidad a la ciudad de Ceuta y por supuesto también asegurar la seguridad de los migrantes quienes han arriesgado sus vidas para intentar llegar a España. Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Elisa de la Nuez, Isabel Morillo y Jesús Maraña. Y tenemos noticia de última hora. Ya hay decisión en la Comisión de Salud Pública sobre qué segunda dosis
poner a los menores de 60 años que ya tienen puesta una primera dosis de AstraZeneca. Y la decisión definitiva es que se les va a poner Pfizer, salvo que uno pida voluntariamente que le pongan AstraZeneca. Mariola Lourido, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Sí, tras mes y medio, la verdad, de incertidumbre y también de debate, por fin fumata blanca. Hoy Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por fin esa solución para la segunda dosis de los menores de 60 años que recibieron ya la primera inyección de AstraZeneca. Por mayoría han decidido que se les administre Pfizer. Han tenido en cuenta el resultado positivo del ensayo clínico que se ha presentado hoy, que ha demostrado que aumenta de forma importante, de forma potente, los anticuerpos al mezclar las vacunas, al mezclar AstraZeneca y después Pfizer. Como adelantó esta tarde la cadena SER, Sanidad y las comunidades autónomas han abierto la posibilidad de que las personas que prefieran completar la pauta con AstraZeneca puedan hacerlo de forma voluntaria. Este último aspecto se va a seguir debatiendo en el seno de la Comisión de Salud Pública, y con esta posibilidad, Pepa, se contenta también a comunidades como Madrid o como Andalucía, e incluso Cataluña o Galicia, que pedían y que insistían en completar la pauta, en poner la segunda dosis con AstraZeneca. Mariola, gracias. Por esta decisión, Pepa, estaban pendientes 1.700.000 personas, sobre todo los trabajadores esenciales. Sí, que estaban escuchando la radio ahora y se enteran gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, adiós. Chao. Seguimos hablando ahora de la crisis con Marruecos y hablamos de la cohesión interna española. Estamos ante un conflicto con otro país. Sánchez ha hablado con Casado, ya lo hemos dicho, y en principio cuenta con su apoyo. Y nadie ha dado una voz más alta que otra. Bueno, sí, alguno, que luego le contamos. Pero todo tiene matices, como van a comprobar. Óscar García, buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. Sí, Sánchez y Casado han hablado a media mañana y el líder del PP le ha pedido, entre otras cosas, reforzar la frontera española con medios, incluido el ejército. Además de se pueda proceder a la devolución inmediata de los inmigrantes que han entrado en el día de ayer y de hoy. Para Casado, esta es una situación de extrema gravedad, nunca antes vivida en esta democracia, y en parte culpa de ello a Pedro Sánchez. Por romper la tradición de toda la historia democrática de hacer una visita oficial, nada más llegar a la presidencia del gobierno a Marruecos, es algo que ahora se ve con toda su dimensión. Desde Vox creen que el uso de la fuerza es la única salida. Y España tiene la obligación de defenderse. Porque según Espinosa de los Monteros, España ha sido invadida. Inés Arrimadas, que también ha hablado con Sánchez, pide... Yo creo que en España necesitamos unidad nacional, unidad de las fuerzas políticas. Y conmina a Sánchez a exigir acciones a la Unión Europea, lo mismo que Rejón. La Unión Europea que no se lave las manos y que esté presente y que se vuelque. Joan Baldoví, desde Compromís, se dirige a Vox para reprocharle. Siempre aparecen los salvapatrias repugnantes que hablan de invasión cuando se trata de una crisis humanitaria. Otros socios parlamentarios de Sánchez, como Esquerra o Bildu, han pedido que Marlaska vaya al Congreso para dar explicaciones, entre otras cuestiones, por la militarización del conflicto, según dicen. Mañana este asunto centrará la sesión de control en el Congreso. De hecho, Arrimadas, que tenía previsto preguntar a Sánchez por la pandemia, ha cambiado esta tarde su pregunta para centrarla en lo que se vive en Ceuta. La militarización del conflicto, mientras vemos al ejército español salvar vidas en el agua. En fin, el clima político que se ha creado en España no se apacigua de la noche a la mañana. Un grupo pequeño de personas ha recibido entre abucheos, insultos y patadas a los coches oficiales al presidente del gobierno a su llegada a Ceuta. El PP de Madrid lo ha retuiteado con alborozo, pero luego les debe haber dado vergüenza, o alguien ha dado la orden y después han borrado ese tuit. Y Abascal va a ir mañana a Ceuta, va a tener su foto, y hoy en esa ciudad escuchábamos esto. Unas 1.000 personas frente a la delegación del gobierno pidiendo la dimisión de la delegada, y entre los asistentes varios dirigentes locales de Vox. El PP no va a secundar esta estrategia de los ultras. Hemos preguntado en el partido, nos dicen que Casado no tiene intención de ir. Isabel Morillo, a Ceuta. Pues creo que acierta Casado con la estrategia que salvo ese tuit del PP de Madrid, que tardaron poco en borrar, por ser justo. Esa estrategia de cerrar filas con Sánchez en un momento de crisis y mostrar sentido de Estado, pues creo que es lo correcto.
el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, del PP, el señor Vivas, ha sido reivindicativo, pero ha dejado claro que la importancia de que el gobierno esté en Ceuta y traslade el apoyo a la gente y se resuelva esto como un problema no de Ceuta ni de España, sino de la Unión Europea es la clave. En fin, yo creo que si vamos a caer en la pelea política con un asunto de esta gravedad, pues lo haríamos muy mal. Mañana lo vamos a comprobar, mañana lo vamos a comprobar en la sesión de control al gobierno. Ojalá que no, pero claro, estamos tan escaldados de que se ha jugado hasta con la pandemia, Jesús. Claro, efectivamente, si hay un terreno en el que cabe esperar que se aborde como un asunto de Estado por parte del principal partido de la oposición, tendría que ser una crisis de política exterior, ¿no? Me parece que hay dos fases en esto, ¿no? Una es, pues la reacción inmediata, la solución inmediata a lo que es la oleada que desde Marruecos se incita para atravesar la frontera, ¿no? Y la segunda es la cuestión de fondo, ¿no? Con Marruecos, no solo en el tema migratorio, sino la cuestión del Sáhara, que está ahí y que está pendiente, ¿no? Y que en eso cabría también esperar que se superara en ese sentido el culpabilizar al gobierno de turno, porque sabemos que esto viene desde el año 75 y antes, ¿no? Y recordemos que a veces se olvida que para Naciones Unidas España sigue siendo la administradora del Sáhara, ¿no? Que está pendiente de descolonización y con un referéndum de autodeterminación también pendiente. Bueno, todo eso creo que deben asumirlo los actores políticos principales. Otra cuestión es quién se dedica única y exclusivamente a fomentar, porque es parte de su discurso y de su gen, digamos, la xenofobia, ¿no? Y la utilización de las migraciones como instrumento para captar votos, como sea, ¿no? Que es la ultraderecha, y cabe esperar que en eso efectivamente cualquier diferenciación, cualquier distanciamiento que haga el PP respecto a ese discurso sería positivo en términos de país, me refiero, ¿no? Y luego otro elemento fundamental, y quiero apuntar algo que me ha dejado un poco preocupado con las declaraciones que te ha hecho el portavoz de la Comisión Europea, ¿no? Mamer, sí. No sé si lo habéis apreciado igual que yo, pero lo que iba a decir ahora es que es fundamental que haya una unidad en este sentido de cara a la solución más allá de lo de estos días y de frenar esta oleada, que no puede ser exclusivamente, digamos, policial, ¿no? No puede ser exclusivamente del ejército, sino que necesitamos defender y practicar el hecho asumido de que esto es Europa, ¿no? Y España es la frontera sur de Europa. Y el portavoz de la Comisión Europea ha hecho una referencia y ha recordado que España recibe fondos para ejercer su papel como frontera sur, pero ha sido mucho más diplomático a la hora de no hablar concretamente de que también Marruecos recibe fondos. Y de hecho España, quiero recordar que la ministra de Exteriores hace 3 semanas en la Comisión del Congreso, habló de que estaba pidiendo a la UE que elevara los fondos para Marruecos para, en origen, digamos, frenar los procesos migratorios, ¿no? De hecho, España es mediadora para esos fondos de Marruecos. Sí. Claro, y en ese sentido, bien, cada uno puede decidir, pues esto, la culpa la tiene el último, por decirlo así, ¿no? O, algún posible error que se pueda haber cometido por el camino, por ejemplo, el hecho de simplemente informar de la atención médica a un dirigente del Polisario, no negarla, que es distinto y que, hasta ahí podríamos llegar en términos de un país democrático y europeo, ¿no? Pero informar, pues puede que en la relación con un vecino tan incómodo, que no olvidemos que es como uno de esos vecinos que uno tiene en el bloque y que sabe que va a seguir ahí. Y por lo tanto, hay que frenar las cosas que superan todo tipo de normas de convivencia, pero sabes que va a seguir ahí. Por lo tanto, el conflicto interesa resolverlo de cara al futuro, ¿no? Bueno, pues yo ahí echo de menos que haya una unidad muy clara y una presión mayor a la hora de que la UE
la Comisión Europea se moje más allá, en este caso, del alto representante de la UE, porque Marruecos va a utilizar el hecho de que Josep Borrell es español para limitar las consecuencias o el eco, la influencia de las declaraciones que se hagan, ¿no? Yo creo que es muy necesario recordar que hay unas relaciones comerciales, unos fondos, etcétera, para Marruecos, y que probablemente se necesitan más, pero con el objetivo de implicarse en no crear precisamente o permitir oleadas de migración que son inasumibles para las zonas de frontera europea, no solo española, ¿no? Déjame explicarle al oyente que se ha incorporado a esta tertulia tarde o que no está siguiendo todo el día este conflicto, que cuando dices algunas cosas que se hayan hecho mal te refieres a que Marruecos emitió 2 notas, una el 25 de abril y otra el 10 de mayo, quejándose de que no había sido informado de esa atención sanitaria en España del líder del Frente Polisario Gali. ¿Es eso? Que es curioso, insisto que se puede contemplar el hecho de no haber informado, pero no del contenido de la información. Puedo decir, pues mire, le informo, aquí atendemos a los enfermos, sean saharauis, o sean marroquíes, o sean argelinos, ¿no? Claro. Elisa, la cohesión española en este tema, ¿no? Con los matices, porque puede haber matices, pero la cohesión, ¿no? Hombre, es fundamental y quizá, claro, lo estabais comentando, ¿no? No hemos conseguido llegar a grandes acuerdos en el tema de la pandemia, lo hemos politizado al máximo, pues aquí tenemos otra oportunidad, quizá también más clara, porque estamos además fuera ya de los procesos electorales, ¿no? Que siempre hacen muy difícil llegar a este tipo de acuerdos, y quizá también porque es un tema de fronteras, ¿no? Y creo que, que como decía el presidente del gobierno, pues es un tema casi de defender la integridad del territorio y la seguridad de las personas que viven en Ceuta. Entonces yo quiero creer que salvo los extremos, que siempre irán por libre, y eso, bueno, pues tampoco le daría mayor importancia, ¿no? Porque, como decía Jesús, forma parte un poco de su relato y de su retórica. Estaría muy bien realmente que se pudiera ver algo parecido a un acuerdo en torno a esta cuestión, ¿no? Y daría cierta esperanza de que se llegue a otras. Yo no os quiero aguar la fiesta, pero hoy, en esa comparecencia que ha tenido Pablo Casado, que era en un acto, sí que en plena crisis, cuando estaba la crisis, en fin, explotando, sí que ha subrayado lo de, en fin, que tiene una parte de culpa el gobierno español, ¿no? Sí, bueno, eso supongo que también forma parte un poco de las estrategias de la oposición, pero que la parte de culpa del gobierno español, yo creo que en un asunto que lleva tantísimo tiempo enquistado como es el tema del Sáhara, yo creo que, en fin, no podemos achacarle ni a este gobierno ni probablemente a ningún otro una en exclusiva, por así decirlo, que haya sido la causa de este problema, ¿no? Yo creo que este es un problema de muchos años. La utilización de personas, de niños, por parte como mínimo, evidentemente, el permitir que ocurra esto en términos ya humanitarios y demás, eso no puede merecer la más mínima justificación. Efectivamente, no se le puede imputar a nadie, ¿no? Claro. Y menos a ningún gobierno español. Entonces es verdad que, hombre, siempre les puede un poco esa cosa, ¿no? De si usted hubiera hecho esto, si hubiera hecho este viaje, a lo mejor no hubiera pasado. Bueno, estos siempre son los relatos contrafactual, que nunca uno sabe lo que podría pasar, pero bueno, yo sí que creo que, hombre, una crisis de esta magnitud, y teniendo en cuenta que efectivamente la responsabilidad es básicamente o totalmente del gobierno de Marruecos, sí merecería la pena un cierto ejercicio de cohesión, por lo menos de las fuerzas que no están en los extremos, ¿no? Lo iremos viendo de día en día. Todo esto está ocurriendo en una ciudad que lo hemos dicho muchas veces, desde ayer, desde que tuvimos noticia del primer impacto, y para entonces eran unas 3.000-4.000 personas, en una ciudad muy pequeña, una ciudad atrapada geográficamente, que hoy ha amanecido a medio gas, a la espera de acontecimientos, después de ver incrementada de repente su población en más de un 10%, y en medio de esta tensión que les estamos contando. Miguel Ángel Mendoza, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. No debe de haber sido un día fácil en Ceuta el de hoy. Tú has recorrido las calles para contarme esta noche cómo lo está viviendo la ciudad, y me decías que has encontrado a muy poca gente, calles vacías. Pues esa ha sido una de las cosas que nos ha llamado precisamente la atención. La mañana, eso sí, ha tenido algo de movimiento, pero ni por asomo el de una jornada laborable. Franquicias cerradas, bares que abrían y terminaban por echar la persiana, colegios con muchos menos alumnos de lo habitual, menos gente,
menos uso de servicios públicos. Miradas de sorpresa también al ver tanta cara nueva por parte de los ceutíes que comentaban una carrera, un corte de tráfico, un grito de estos jóvenes, pasaban sin mascarillas, en grupos, sin guardar distancia. Por la tarde el paisaje incluso resultaba más desolador. Por un instante, si no fuera por la presencia de estos jóvenes, la mayoría son de corta edad, que salpicaban calles, avenidas, parques, bancos o simplemente observaban la salida de los barcos, diríamos, Pepa, que habíamos regresado a cualquier día del confinamiento de hace un año. A esta hora, por cierto, ya oscurecido, evidentemente toca buscar, eso sí, un cobijo para los adultos que todavía permanecen desperdigados. Los menores deberían estar ahora controlados en las naves del Tarajal y en la zona de Piñas. Miguel Ángel, gracias. Buenas noches. Buenas noches. A descansar, que llevas también tú un buen tute. Francisco García Segado es presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están viviendo ustedes esta crisis? ¿Cómo la están viviendo los vecinos de Ceuta? Bueno, la verdad que, como dice Miguel Ángel, un poco o bastante insegura, ¿no? Porque, bueno, con esto de que hemos pasado todo el mundo con la pandemia, pues digamos que han pasado sin mascarilla, repartimos mascarilla, la quitaban, se la tiraban. No vamos, esto a corto plazo veremos las consecuencias que van a traer, ¿no? Sí es verdad que por parte de muchísimos vecinos se han comportado fenomenal, le han dado de comer. Ha habido chavales de su misma edad que en una asociación de vecinos le han hecho comida para los chavales, que eso también es de agradecer, pero nos ha sorprendido a todo el mundo. Yo he dicho, vuelvo a decir y lo repito, esto para mí ha sido una invasión total, en pleno derecho. Escucho muchos comentarios de que cómo se va a hacer una invasión con niños chicos, con menores. También te puedo decir que había personas mayores, familias completas. Te puedo comentar incluso de que nos han llegado noticias de los propios chavales de que el gobierno marroquí había soltado gente que estaban en las cárceles metidas, y que a día de hoy no sabemos quiénes son los que están verdaderamente en Ceuta, ¿no? Sí es penoso que hay menores, hay muchos menores, es lamentable. Yo sigo diciendo que Ceuta se está volcando al 100%, con muchísimos chiquillos que están pidiendo de comer, en muchísimas barriadas, pero también es verdad que ha habido un momento de locura, un momento de mucho miedo, porque entraban en una tienda 15, 20, 30 y se lo llevaban todo. Yeah. Entonces, claro, eso quiera no quiera, Ceuta no está acostumbrada a eso. Francisco, ¿esa información que tienen ustedes es información que le dan las autoridades, eso que me dice de Marruecos, o es un boca a oreja? No. Lo que me decía de las cárceles. Es información que nos han dado propios chavales que han entrado, que hemos contactado con ellos, que lo hemos atendido, incluso cuando hemos estado repartiendo las mascarillas. Bueno, tenemos la suerte de tener el vocal de seguridad ciudadana, que el hombre pues habla muy bien el árabe, y bueno, nos ha sorprendido cuando nos han dado la noticia, ¿no? Pero eso no es una noticia, eso es un comentario que ha hecho alguien, ¿no? No es una noticia, no se le han dicho ninguna autoridad. No. Bueno, una autoridad, exactamente. Ya. ¿Han tenido información de primera mano, por cierto, de sus autoridades locales, o han ido siguiéndolo a través de los medios de comunicación? No, hemos tenido información, hemos estado de primera mano allí, hemos estado toda la mañana, toda la tarde. La verdad que yo, como presidente de la Federación de Vecinos, no me ha importado el recibir ni estar a la espera de recibir al presidente del gobierno. No me daba exactamente igual. Yo la verdad que me estaba más interesado en las personas que estaban necesitadas. Por desgracia hemos visto desfallecer a 2 personas, y eso es lo lamentable de todo esto. Cuando me dice desfallecer, quiere decir desmayarse, no fallecer. No, ahogado. Fallecer, dos fallecidos. Uh-huh. Sí, y entonces eso sí que es lo lamentable de todo esto. Sí es verdad que
esté el PP, esté el PSOE, esté quien esté, yo desde que tengo uso de razón, siempre España ha ayudado a Marruecos, pero Marruecos siempre, por cualquier motivo, ha tenido siempre a Ceuta y Melilla en la boca. Hace poco tuvo a Canarias, diciendo de que Canarias también era propiedad de ellos, que las aguas territoriales eran propiedad de ellos. Es que cuando no es una cosa otra y cuando no otra es la otra. Con Marruecos siempre tenemos que estar como buen cazador al acecho. Francisco García Segado es presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta. Le agradezco que haya estado en Hora 25, que vaya todo bien, que se arregle. Muchas gracias. Buenas noches. Antonio Ramírez es secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Nos decía nuestro compañero Miguel Ángel Mendoza que ha sido un día medio gas en la ciudad, ¿no? No han abierto todos los establecimientos. Sí, bueno, ha sido un día de muchísima incertidumbre desde primera hora. Teníamos información a través de los medios de comunicación, sobre todo ayer por la noche, tarde-noche, de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, a primera hora de la mañana, pues muchas llamadas de hosteleros, comerciantes, preguntando qué iban a hacer en uno de los centros comerciales que tenemos, qué iban a hacer las principales firmas o grandes operadores, ¿no? Y marcas que tenemos aquí en la ciudad sobre abrir o no abrir. Y bueno, con la situación que se estaba viviendo y la inseguridad que se estaba generando en las calles, pues la decisión mayoritaria en un porcentaje bastante elevado pues ha sido el cerrar, ¿no? Todo la gran parte del establecimiento comercial, sobre todo la zona portuaria, que es donde más se estaban reuniendo y agolpando pues esas personas, ¿no? Tanto menores como adultos que entraron por la frontera del Tarajal, tanto en el día de ayer como durante este día. Y bueno, con todo lo que llevamos viviendo de pandemia, con cierres, restricciones, pues la verdad es que es otro palo muy duro. Claro, iba a preguntarle, Antonio, porque esta es una crisis, esperemos que breve, pero que se suma a la crisis consecuencia de la pandemia, claro. Sí, totalmente. Además que los empresarios, uno de los principales objetivos también era proteger a sus propios empleados, ¿no? Había riesgo de que pudiesen entrar en cualquier tipo de comercio, establecimiento, van sin protección, van sin mascarilla, todos juntos y reunidos, y han entrado aquí sin ningún tipo de test, ni control, ni mucho menos. Y entonces pues también cierta sensación dentro del colectivo empresarial que todo el esfuerzo que llevamos haciendo desde casi marzo, con los primeros cierres en los 2 primeros meses, todas las medidas e inversión que se ha hecho en todos los EPI, material sanitario, restricciones, muchísimas horas de reuniones que hemos mantenido nosotros como agente social con las diferentes consejerías, con la de sanidad, pues para poder buscar ese equilibrio, ¿no? Entre economía y salud para Ceuta, pues que una situación como esta, que es la cual pues parece ser, ¿no? Que Ceuta está, o al menos los que estamos están totalmente fuera de este tipo de negociaciones, ¿no? Que parece que va un poco más relacionado con el gobierno de la nación y con Europa. Al final Ceuta no deja de ser la frontera entre España y Marruecos, y también entre Europa y África, ¿no? Sí, no hay que olvidarlo sí, señor. Y al final pues parece ser que es como una declaración de intenciones de que cuando Marruecos, cuando el gobierno, quien está orquestando esto, quiera, pues puede meter fácilmente aquí en Ceuta de manera ilegal pues al número de personas que quiera, ¿no? Desde muchísimo tiempo atrás, cuando incluso estaba la frontera abierta antes de la pandemia y había cierta relación comercial con Marruecos desde diferentes agentes sociales, nosotros como Confederación de Empresarios, incluso los propios sindicatos, venimos exigiendo y pidiendo mayor número de efectivos policiales para garantizar esa seguridad y fluidez en la frontera, y la verdad es que nunca llegó, ¿no? Y en situaciones como esta pues no deja muy claro que no tenemos la frontera pues suficientemente protegidas, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones que al menos en el día de
de hoy y probablemente mañana también algunos comercios también pues seguirán cerrados pues para evitar algún posibles casos, sobre todo también de COVID o problemas de seguridad que se pueda generar en algunos establecimientos, ¿no? Antonio Ramírez es el presidente, el secretario general de los empresarios de Ceuta. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros y que todo salga bien, esta crisis se resuelva lo más rápido posible. Sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias a vosotros también por la cobertura que le estáis dando a este problema que tenemos en Ceuta y que consideramos fundamental que se visualice y que sobre todo pues que las diferentes instituciones y responsables pues se pongan manos a la obra para tomar decisiones y solucionarlo cuanto antes. Para eso estamos. Antonio, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hablamos de política, de geopolítica, pero claro, son las sociedades civiles, ¿no?, las que soportan la alteración de sus vidas cotidianas. Aquí los que peor obviamente lo pasan son los que intentan cruzar a nado para tener una vida en algunos casos, iba a decir una vida mejor, en algunos casos una vida jugándose la que tiene, pero es comprensible. Isabel, que Ceuta, que es una ciudad tan pequeña, esté acusando, claro, una situación realmente que no había ocurrido nunca, ¿no?, en esta cantidad. Hombre, es normal en una ciudad con 85.000 habitantes que entren 8.000 personas, pues la sensación de inseguridad, de caos, de miedo, todo esto que nos expresaban de la pandemia es perfectamente normal y comprensible, ¿no? Yo creo que esto también nos ha enseñado este episodio, que la externalización del control de frontera y el lazo con lo que antes comentábamos de la Unión Europea, y eso, la decisión de poner el control de frontera, externalizarlo y ponerlo en manos de la gendarmería marroquí, dándole un dinero, eso no funciona y no va a funcionar nunca. Y eso lo dicen asociaciones que no son sospechosas de ser represivas o de querer un mando militar, al revés, todo lo contrario. ACNUR lleva mucho tiempo advirtiendo de que esa externalización del control de frontera es un error absoluto. Ahora porque los dejan pasar, pero en otros momentos a lo mejor porque utilizan mecanismos represivos o muy duros que no están acorde con los derechos humanos y con lo que defiende la Unión Europea. O sea que esto que nos comentaba Antonio Ramírez de la sensación de que tienen en su mano abrir y cerrar cada vez que les dé la gana, es que eso ahora mismo, tal como está montado, es así. Europa debería de retomar el control de su frontera a través de Frontex, de otro cuerpo que se cree, de lo que sea, pero en manos de terceros no funciona. Primero porque permitimos que hagan esta especie de represalia o de chantaje cuando les dé la gana, y desde otro punto de vista también, porque cuando hay que reprimir que entren, porque hay que también decir una cosa, Marruecos soporta la presión migratoria de todo África. Hay subsaharianos o personas que recorren África entera hasta llegar a Marruecos y se quedan a las puertas de entrar en Europa. Marruecos eso también lo soporta y a veces utiliza mecanismos represivos que nada tienen que ver con lo que se debe garantizar desde el punto de vista de los derechos humanos. Creo que quiere decir algo, Jesús, pero esperad, ¿qué peligro tiene en situaciones de crisis, siempre en general, pero en situaciones de crisis, la desinformación, ¿no?, el boca a oreja que no se ajusta a ningún dato que esté mínimamente contrastado oficialmente? Me dicen los compañeros de Ceuta que han vuelto a preguntar en la delegación del gobierno y que solo consta una persona fallecida en estos 2 días, que solo consta una. Sí, Jesús. Sí, de hecho se han producido a lo largo del día y desde ayer bastantes bulos, ¿no? Se han distribuido bulos que normalmente, además, si se hace un poco de búsqueda, los orígenes se encuentran también precisamente quienes más utilizan los fenómenos migratorios para hacer política o para buscar, para provocar tensión y hasta odio, ¿no? Por añadir otro elemento que me parece que a lo mejor se ha destacado poco, pero me ha parecido muy interesante. He escuchado a algunos especialistas en las relaciones con Marruecos, advierten de la importancia que tiene una sentencia inminente que está pendiente de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es una petición del Frente Polisario
sobre los acuerdos de asociación y pesca que se suscribieron en 2019 entre la Comisión Europea y Marruecos. Esa sentencia está pendiente y, desde Marruecos se entiende que puede ser negativa para sus intereses sobre el Sáhara y sobre la comercialización de productos desde el Sáhara. Están advirtiendo organizaciones relacionadas con el Sáhara y con buena información allí, venían advirtiendo desde hace días, aunque lo hayamos sabido después, de que se estaban trasladando autobuses desde el sur hacia el norte de Marruecos, y ponían en relación eso no solo con el tema de la atención médica al dirigente del Polisario, sino con esta sentencia pendiente, que es una forma de presionar al final también sobre el reconocimiento o no de el Sáhara en el sentido que le interesa a Marruecos, que es seguir la estela de lo que decidió Trump en diciembre. Aunque todo esto sean asuntos de geopolítica, sabemos que no ha desperdiciado nunca un instrumento Marruecos para presionar en esa línea, que es el Sáhara, que es el gran asunto pendiente, y tiene a España como vecino más vulnerable en ese sentido para actuar y para presionar. Por eso sería tan importante que consiguiéramos la complicidad que debemos tener por parte de la UE, y sabemos que ahí no todo el mundo está en la misma posición. Francia o Alemania no están exactamente en la misma posición sobre esto, y sería muy importante que Biden, el nuevo presidente norteamericano, que algunas alegrías ha dado con las decisiones que ha ido tomando en sus primeros meses de mandato, también en ese sentido corrigiera algo que el Congreso no llegó a aprobar, pero la administración Trump sí. Y es importante, si en ese sentido no permitiera que Marruecos siguiera esa estela en la que se siente más respaldado desde que se produjo esa decisión, ¿no? Hoy ha sido tremendamente inoportuno, ¿no? Biden no, pero su administración, tremendamente inoportuno, ¿no? Porque ha elegido justo hoy, con esta que estaba cayendo aquí en la frontera sur de Europa, para ensalzar su fuerte alianza bilateral con Marruecos, ¿no? En relación con lo que está pasando en Gaza y en Oriente Próximo. Pero claro, justo hoy, ¿no? Claro, no olvidemos que el intercambio que se produjo en diciembre era cómo se recuperaban las relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel, y a cambio Trump se colocó en defensa de la posición marroquí sobre el Sáhara. Claro, es que estamos hablando de asuntos que van más allá del papel de España como frontera sur de Europa. Necesitamos el arropamiento de la UE en todo esto para que un vecino, alguien concreto, ejerza una presión que es muy desproporcionada respecto a lo que la UE podría presionar a un vecino como Marruecos. Pero es verdad otra cosa que apuntaba Isabel, que por otro lado, desde la posición marroquí, en lo que ellos se arman es en decir, oiga, nosotros estamos conteniendo las migraciones, y también están colaborando desde hace mucho tiempo en las actuaciones contra el terrorismo. Y nos decían los expertos con los que hemos hablado a las 9 en relaciones entre España y Marruecos, que probablemente desde el resto de Europa, Francia particularmente, que tiene mucha influencia sobre Marruecos, esté haciendo diplomacia silenciosa, sin salir a decirlo, pero moviendo hilos a ver si entre todos se consigue atajar esta crisis. Hora 25. Pepa Bueno. La verdad es que cuesta mirar más allá de esta crisis migratoria, crisis humanitaria, crisis diplomática, pero hoy han ocurrido más cosas. Una en concreto, el rechazo que ha recibido en el Congreso la ley trans que presentaron los independentistas y otros grupos minoritarios como Más País, Compromís y Nueva Canarias. Y en la votación se ha evidenciado las diferencias en este tema entre los dos socios de gobierno de coalición, porque el texto ha contado con el sí de Unidas Podemos, la toma en consideración, porque dice Unidas Podemos que es un proyecto muy parecido al que están impulsando ellos desde el Ministerio de Igualdad, pero se ha frenado en seco con la abstención del PSOE y el rechazo de la derecha. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Los socialistas se han abstenido, pero no han facilitado el trámite de la iniciativa, como sostenían ayer, porque sin sus votos y con la previsible oposición de la derecha no tenía opción alguna de pasar el trámite. El argumento que emplean es que esta ley, como la de Irene Montero, no tiene garantías jurídicas suficientes porque no establece requisito alguno para cambiar de género. Susana Ros. Quienes consideren que las leyes son simples actos declarativos no están haciendo ningún favor al avance
y mucho menos a la consolidación de los derechos del colectivo LGTBI. El proyecto del Gobierno sigue en el cajón por las diferencias con el ala socialista y hoy la ministra Montero aprovechaba el debate de esta iniciativa para reivindicarlo. Quiero pedirles perdón y decirles que así va a seguir siendo y que sus derechos van a ser ley en esta legislatura. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con ellas. Montero se sumaba a la presión que han hecho los socios más a la izquierda. Esquerra, Compromís y Más País pedían valentía al Partido Socialista. Las personas trans no se sienten, son lo que dicen que son. Si ustedes son de izquierda, ¿hasta cuándo van a mirar a otro lado? No se pongan de perfil, apoyen esta ley y estén a la altura de todos los avances en derechos y libertades que han protagonizado. ¿Se va a sumar el PSOE a los que queremos avanzar? ¿O va a hacer un voto Poncio Pilatos? El PP, como Vox, ha votado en contra, aunque con los mismos argumentos que el Partido Socialista. Dicen los populares que faltan garantías jurídicas. Ciudadanos ha votado a favor junto con el resto de la izquierda. Vais a tener un minuto por cabeza, pero es el asunto probablemente, Elisa de la Nuez, donde las posiciones entre los dos socios del gobierno de coalición están más claramente definidas y más claramente enfrentadas. Sí, desde luego. Yo creo que efectivamente, yo me inclino aquí por la postura del Partido Socialista. Yo creo que por lo que he visto aquí hace falta todavía muchas más garantías, ¿no? Sobre todo garantías en particular para los menores, ¿no? Que parece que esto no es una cosa tan sencilla como decir cómo me siento cuando tienen una trascendencia tan clara. Yo creo que esta ley tiene que salir y que los derechos hay que garantizarlos, pero siempre digo lo mismo, hay que garantizarlos bien. Y esto requiere una técnica jurídica un poquito más depurada, quizá menos eslóganes, menos declaraciones y trabajar bien las cosas, ¿no? Y trabajar bien los supuestos. Y en particular, trabajar bien todo lo que serían garantías para que efectivamente cuando se reconozcan estos derechos sea con seguridad jurídica, sea con efectividad, digamos no haya problemas que pueden surgir de a lo mejor leyes bien intencionadas, que no sería la primera ni la última, pero que luego dejan problemas o dejan vacíos normativos o dejan situaciones que no se resuelven, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que hacerlo con mucha más tranquilidad, con mucho más consenso y yo diría que con mucha más técnica jurídica y quizá con menos afectividad, ¿no? Menos emociones. Isabel. Yo creo que el PSOE se equivoca. Yo creo que para eso está el legislativo. Lo que hoy se aprobara una proposición de ley en la línea de lo que había presentado el Ministerio de Igualdad, pero podía someterse a muchas mejoras y a muchas discusiones en el trámite del Congreso. Esa es además la función que tiene la Cámara Baja precisamente, y creo que ese rechazo en forma de abstención, porque es una abstención que lo que ha conseguido es alinearse con los votos de la extrema derecha y del PP y tumbar la tramitación de esa iniciativa. Yo creo que ese rechazo del PSOE es un error, porque antes o después esta ley, este derecho se va a conquistar y va a salir adelante, y el tema de la autodeterminación de género o el tema de los menores, pues claro que se puede hilar más fino, pero para eso están ahí sus señorías, para discutir, para tener técnicas jurídicas y para conseguir encaje legal y garantía de todos los derechos, ¿no? No entiendo, de verdad, no entiendo la postura del PSOE, sobre todo cuando hasta ayer o antes de ayer lo que decían es que sí, que iban a dar paso a la tramitación de la proposición de ley. Jesús. Sí, bueno, me parece que está claro que hay un acuerdo en todo el espacio de la izquierda, y eso se demostró ya en 2019, ¿no?, sobre la necesidad de legislar los derechos trans, y si el problema fuera, si el obstáculo fuera exclusivamente, como han dicho algunos portavoces socialistas, deficiencias técnicas en el texto, pues me parece que eso se habría solucionado ya, o sería posible solucionarlo pronto. Sin embargo, ese deseo, esa expresión que ha tenido la ministra de Igualdad, que cree que puede haber un consenso antes del Día del Orgullo, me parece difícil, dadas las posiciones que hemos escuchado hoy, ¿no? Sí, parece difícil. Volvemos a Ceuta antes de irnos definitivamente. ¿Dónde estás ahora, Nico Castellano? ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches de nuevo. Pues mira, estoy ahora mismo muy cerca de la Avenida de la Marina. Hay media docena de jóvenes durmiendo, mantas rojas, debajo de unas palmeras sobre el césped.
y miles todavía en los jardines de la Argentina. Hemos pasado por la parte alta de la ciudad, personas que transitan por la carretera con la ropa mojada intentando acceder al SETI. En la Plaza de España y en la Plaza de los Reyes la presencia de este grupo es menor, porque por aquí están patrullando ahora mismo coches de la Guardia Civil. Es la otra cara, más allá de la frontera. En la última conexión, Pepa, nos llegaban los aires de los gases lacrimógenos que está lanzando Marruecos en la frontera, el cambio de guardia militar impresionante, la cantidad de coches que estaba intercambiando España en ese momento con militares, y la cara de Ceuta dentro, digamos, más allá de la frontera, la de miles de personas que van a pasar la noche al raso, y veremos qué pasa con ellos en las próximas horas. Gracias, Nico. Ahora sí que te despido. Buenas noches. Venga, buenas noches. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Naciones Unidas ha llamado esta noche a los donantes internacionales a poner fondos ya para apoyar a los palestinos en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han dañado infraestructuras básicas y han desplazado a más de 58.000 personas. La gran mayoría de estas 58.000 personas están ahora mismo metidas en escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es la UNRWA. Esas escuelas, convertidas en albergues refugio improvisados, están atestadas, y esto, a todo el drama por la destrucción, le suma la posibilidad cada vez más real de que haya una transmisión masiva del COVID dentro de la franja, y la atención sanitaria en los centros de salud de Gaza es ahora mismo prácticamente imposible. 1, por los cortes eléctricos. 2, por los cortes también en el suministro de agua y los daños que ha sufrido el Laboratorio Central del Ministerio de Salud de Gaza. 9ª jornada hoy de violencia entre israelíes y palestinos. 217 palestinos muertos, 12 israelíes muertos. Jesús Maraña, Elisa de la Nuez, Isabel Morillo, muchas gracias y buena semana. Buena semana para todos. Buenas noches. Un beso muy fuerte. Que descansen. Volvemos mañana. I'm still your girl. 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 I'm still your Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.